Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la nomofobia. Esta nueva adicción del siglo XXI todavía no está tipificada como trastorno en las clasificaciones homologadas de enfermedades mentales, al igual que sucede con la compra compulsiva, pero la realidad va por delante de la comunidad científica. Es una problemática que está ahí, muy presente y a la que debemos prestar atención. Nomofobia proviene del inglés nomofobia, acrónimo de no, mobile phone y fobia. La nomofobia es el miedo irracional a estar sin teléfono móvil. La dependencia al dispositivo electrónico genera una infundada sensación de incomunicación en el usuario cuando éste no puede disponer de él, bien porque lo haya dejado olvidado en casa, bien porque se haya agotado su batería o esté fuera de cobertura. Más de la mitad de la población sufre de nomofobia. Los niños y los adolescentes son los que tienen más probabilidad de sufrirlo. Sus causas. En la nomofobia entran en juego los mismos mecanismos y procesos que encontramos en otras adicciones. El móvil nos satisface y es un refuerzo continuo que nos hace sentir bien. La persona con nomofobia mira y comprueba constantemente su móvil en busca de algún mensaje, mail o notificación inesperada que sería su recompensa. Cuando esto sucede, el cerebro segrega dopamina, neurotransmisor vinculado con el placer, que nos genera y provoca mayor adicción o enganche. ¿Cómo podemos saber si sufrimos nomofobia? Podemos observar infinidad de síntomas. Los más habituales son mirar y revisar el móvil continuamente y de manera compulsiva para saber si se ha recibido alguna notificación o mensaje nuevo, dormir por la noche o la siesta con el dispositivo muy cerca, como por ejemplo dentro de la cama o debajo de la almohada, salir de casa siempre con el cargador del móvil encima, sensación de ansiedad cuando por algún motivo estás un rato sin tu móvil cerca o no puedes mirarlo, aumento en el tiempo que dedicamos al uso del dispositivo y a las aplicaciones que en él están instaladas, restándonos tiempo para otras tareas y actividades importantes laborales o personales, dolores habituales y frecuentes de cuello y cabeza, síndrome de abstinencia cuando se está sin el dispositivo, estado emocional desagradable que incluso se puede manifestar con síntomas físicos como taquicardias, enfados fuertes y ataques de ira y rabia desproporcionados si la persona se queda sin cobertura o si hay un fallo en la Wi-Fi. Negación de la realidad. La persona no acepta su enganche y lo niega continuamente. Discusiones y conflictos con el entorno más cercano. Familia, amigos, pareja, compañeros de trabajo o incluso tu jefe se quejan y llaman la atención por el uso desmesurado y la atención obsesiva que se le dedica al móvil. Las consecuencias que produce el abuso del móvil pueden ser estado permanente de ansiedad, manifestándose por ejemplo mediante palpitaciones o sudoración, tristeza, sentimiento de aislamiento y soledad, inestabilidad, irascibilidad y dificultades de concentración, pensamientos obsesivos, malestar general, dolores de cabeza o de estómago, inquietud, tensión e hipervigilancia, insomnio. Al no apagar el móvil por la noche, las horas de sueño se ven interrumpidas. Problemas físicos, dolores en articulaciones por mantener posiciones por largo tiempo, pérdida de visión, interferencia significativa en el desempeño académico y la adaptación social y familiar, afectando de manera notoria en la calidad de vida de la persona. En el tratamiento de la nomofobia vamos a tocar varios puntos. Trabajar la autoestima. Es fundamental tener una autoestima sana para todo y de nuevo aquí sale a relucir. Hay estudios que han determinado que las personas con baja autoestima tienen mayor riesgo de sufrir nomofobia porque buscan continuamente la aceptación y el contacto con los demás a través de las redes. Evitar el uso del dispositivo.
De cara a trabajar con niños y con los más jóvenes, es fundamental prevenir, que el adulto y las personas de referencia actúen como modelo, lo que significa que en casa y en los momentos en los que se pasa tiempo con el menor, el adulto trate de evitar lo máximo posible el uso del móvil, sobre todo durante las comidas o hacer los deberes. No prohibir y tiempo fijo. No prohibir el uso total del dispositivo. Si prohibimos, conseguiremos que al menor le llame mucho más la atención y no parará hasta conseguirlo de manera alternativa. Hay que conseguir un uso responsable. Es muy importante determinar y marcar un tiempo fijo que la persona le dedique al móvil. No puede ser nunca de manera indefinida y sin control, quizá 1 hora al día como máximo. Acudir a un especialista. Si eres consciente de que se te está yendo de las manos y de que no eres capaz de trabajarlo solo, quizá es el momento de solicitar ayuda a un profesional para que te acompañe en un tratamiento psicológico y solucionar el problema. Recuerda, la vida es eso que pasa mientras miras tu teléfono móvil. Si la tecnología domina y ordena tu vida, eres su esclavo. Si es una herramienta que no te aleja de las personas que amas, entonces es tu aliada. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.